Muy bien, pues bienvenidos todos. Vamos a tener un seminario, espero no muy largo, de unos 45 o 50 minutos, sobre un tema que titulamos El futuro de las ciudades inteligentes en España. Esta comunicación, esta conferencia, se basa en los resultados obtenidos de un proyecto que realizamos a lo largo del año 2014 por un encargo externo de la consultora Pricewaterhouse y la Fundación EOI, Escuela de Organización Industrial. Se trata, por lo tanto, de un proyecto contratado a la universidad por clientes externos. Bien, el propósito inicial del trabajo, del proyecto, fue un tanto confuso en su arranque porque se nos pedía hacer una reflexión sobre el estado actual y la evolución previsible de las ciudades inteligentes en España. Y bien, lo que nos dimos al poco tiempo de arrancar el estudio es que había una gran profusión de estudios ya tanto a nivel internacional como nacional, y la mayoría de ellos eran simples inventarios muy exhaustivos de diferentes iniciativas inteligentes en cualquier tipo de ciudad. Por lo cual, la primera cuestión que nos planteamos es si de verdad queríamos hacer un trabajo más siguiendo la estela de los inventarios sobre ciudades inteligentes, o bien queríamos hacer una contribución significativa, aunque pequeña, sobre esta materia. Y bien, pues nos pusimos a ello, optamos por realizar un esfuerzo y llevar a cabo una contribución. Claro, antes de plantear un enfoque metodológico pues que pudiera proporcionarnos esa contribución en un campo de conocimiento relativamente joven, nos planteamos una serie de preguntas que en el fondo pues se plantea cualquier investigador, ¿no? Que trata por primera vez un tema novedoso. En primer lugar, nos dijimos, ¿qué es una ciudad inteligente? Porque es un tema que parece claro en una primera instancia y a medida que profundizas en él surgen cuestiones pues bastante abiertas. Una ciudad inteligente corresponde a la visión de un artista futurista como estamos acostumbrados a ver en las películas de ciencia ficción, como es el caso de este artista que visualiza una ciudad en donde pues fundamentalmente, como ocurre en el cine, pues aparecen medios de transporte muy avanzados y rascacielos, edificios muy voluminosos y que impactan en la visualización por parte del espectador, o es la visión que puede tener un arquitecto famoso, como es el caso de Norman Foster y de su proyecto que está en proceso de ejecución en Masdar, en Abu Dhabi, ¿no? Aquí ya tenemos ya no tanto una imagen tan futurista como la anterior, pero aún así vemos una preocupación, aunque no podamos descender en esa trama urbana, pues una preocupación por la estética, la configuración del diseño urbano de esa ciudad en mitad del desierto. O bien es la visión que tiene una gran corporación como es Cisco Systems, es decir, no sé si lo conocéis, es una gran empresa que se dedicaba inicialmente a desarrollar los routers, es decir, estos aparatitos que tenemos en las redes de telecomunicaciones, y a partir de ahí se ha ido convirtiendo en una gran multinacional. ¿Qué visión tiene Cisco Systems? Por ejemplo, una visión muy racionalista que plasma en la ciudad de Corea del Sur una nueva ciudad que se llama Songdo, y como veis, pues es una trama muy racional que recuerda un poco a las visiones preconcebidas que pueda tener un ingeniero sobre una nueva ciudad. O bien es la ciudad pura y dura de un tecnólogo, una ciudad plagada de sensores fijos y móviles que están captando información en cualquier esquina
de la trama urbana, información que luego es redirigida a través de una serie de redes fijas y móviles a centros de control, que manipulan, en el buen sentido de la palabra, reinterpretan esos datos para luego tomar decisiones. ¿O es la visión de un gestor municipal, como la que pretenden tener en Barcelona? Y los gestores municipales, como bien sabéis, lo que necesitan es tener información viable en tiempo real sobre los diferentes servicios públicos, no sobre cualquier cosa que pasa en la ciudad, pero sobre los servicios públicos que está prestando un ayuntamiento y ver hasta qué punto pues, esas informaciones, esos procesos operativos pueden ser coordinados con el fin de optimizar su rendimiento y reducir costes, ¿no? Evidentemente esto conlleva unas plataformas que luego comentaremos muy sofisticadas. En definitiva, podemos tener muchas visiones, a veces contradictorias entre sí, y que nos llevan a la pregunta de cómo podemos definir una ciudad inteligente. Para no despistarnos, ¿no?, con el gran acervo que tenemos actualmente de definiciones sobre ciudades inteligentes, simplemente nos vamos a centrar en dos opciones que nos da la propia Unión Europea, a través de la Comisión y del Parlamento Europeo. O sea, el mismo organismo tiene dos definiciones, una muy simple, como vemos en pantalla, que produce la Comisión Europea en el año 2012, antes de lanzar sus programas de investigación sobre Smart Cities, y dice: una ciudad inteligente debe ser aquella donde el progreso se cataliza mediante la conjunción íntima entre innovaciones en las áreas de energía, transporte y tecnologías de comunicación. Fijaos, para la Comisión Europea en el año 2012, una ciudad inteligente es simplemente la intersección simple y llana de innovaciones en energía, transporte y TICs. Yo creo que es bastante simple, ¿no? Para los que trabajamos en ciudades, esto se nos queda absolutamente corto. Bueno, curiosamente, el Parlamento Europeo, 2 años más tarde, entendemos que hay una conexión funcional entre Parlamento y Comisión, que esta gente se habla, produce una definición más elaborada, afortunadamente. Dice: la idea de las ciudades inteligentes está enraizada en la creación y conexión del capital humano, del capital social y de las TICs, con el propósito de generar un desarrollo económico más sostenible y una mejor calidad de vida. Hombre, están saliendo aquí ya más cosas, ¿no? En el Parlamento Europeo ya no solamente se preocupan con la incorporación de nuevas tecnologías en la ciudad, sino que están lanzando mensajes sobre la oportunidad de utilizar estas tecnologías para mejorar otras dimensiones urbanas, como es el desarrollo económico, la calidad de vida, mejorar el capital humano. Bien, es una definición evidentemente mucho más rica, todavía a lo mejor incompleta, que empieza a dar más sentido a este concepto de ciudad inteligente. Bien, yo creo que no tiene mucho sentido seguir debatiendo sobre la validez o no de estas definiciones que están ahí fuera, porque hay un excesivo número de las mismas. Y esta confusión reinante sobre lo que es una ciudad inteligente va a seguir existiendo, en mi opinión, durante los próximos años, hasta que este concepto alcance una madurez determinada. Y esta imprecisión también se debe, desde mi punto de vista, al gran número de intereses, tanto políticos, sociales como económicos, que se están cruzando en este campo. Y evidentemente, pues cada interés sectorial tira de su campo y evidentemente esto se refleja en las definiciones. Con lo cual, yo creo que para avanzar en este tema no nos deberíamos preocupar mucho para obtener formalmente la definición perfecta. Pero bueno, ahí hay un hueco. La siguiente pregunta que nos hicimos es: ¿cuáles son las tecnologías clave de la ciudad inteligente? Tecnologías que evidentemente se mueven, en el sentido pues, que se están produciendo constantemente innovaciones rupturistas e incrementales. Las rupturistas son las que crean un cambio de paradigma, como bien sabemos, y las incrementales son tecnologías que están produciendo progresos constantes en diferentes campos del conocimiento. Bueno, simplemente a título ilustrativo, pues plasmamos algunas tecnologías. Sería ardua labor en una transparencia mostrarlas todas, no nos cabrían. Pero bueno, aquí hay algunas que no dejan de tener interés,
Concretamente, en el área de tecnologías de información y comunicación, pues tenemos el Internet de las cosas, estos pequeños chips que estamos poniendo en objetos que permiten su seguimiento por diferentes canales. Está todo el tema de los datos abiertos y grandes, los grandes volúmenes de información que empieza a haber en grandes repositorios. Ligado al anterior está el concepto de la nube, el cloud computing. Están toda una nueva generación de dispositivos móviles que nos han sorprendido pues, en los últimos 5 o 7 años. Los sensores empiezan a proliferar en las ciudades, evidentemente, y luego hay técnicas de minería de datos muy sofisticadas que empiezan a progresar en la captura y sobre todo en la interpretación y análisis de los datos que estamos almacenando. Por otro lado, pues tenemos en el campo de las energías pues, los avances que conocéis perfectamente en el ámbito de las energías renovables, el tema de las redes inteligentes en la prestación de los suministros energéticos pues, empieza a dar que hablar y empieza a dar unos ciertos rendimientos. Va a haber y se están produciendo ya innovaciones en los sistemas de almacenamiento eléctrico, lo cual es fundamental para poner en carga las energías renovables, en fin, y más cosas. Por último, mencionar pues, avances en nuevos materiales, fibra de carbono, grafeno, diferentes compuestos, avances importantísimos en nanotecnología que van a tener derivaciones en muchísimos campos del conocimiento, desde la medicina a la edificación, y, como no, innovaciones en automoción. Y no estamos hablando simplemente de los vehículos eléctricos, sino vehículos híbridos y, sobre todo, el vehículo de gasolina tradicional que va a sufrir transformaciones sustanciales en los próximos años. Se va a aligerar su peso, se van a incorporar nuevos materiales, nuevas prestaciones, en fin, que hay una serie de revoluciones, más bien de tipo rupturista algunas y otras incrementales, que se están produciendo aquí. Con lo cual, el mapa de tecnologías empieza a ser bastante complejo, ¿no? ¿Qué aceptación tiene o ha tenido recientemente el concepto de ciudad inteligente? Es otra pregunta que nos planteamos. Y nos dimos cuenta, pues, que amplísimo a nivel internacional, y aquí no se muestran todas, pues raras son las ciudades de los países más desarrollados que no están involucradas desarrollando este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, hay una concentración muy clara en Norteamérica, en Europa es que no aparecen ni siquiera todos los puntitos rojos que podíamos ahí plasmar, y luego, pues como también cabía de esperar, pues en Asia se está prestando muchísima atención a estos desarrollos. No sabemos todavía muy bien cómo va a ser la adaptación del concepto a países en vías de desarrollo, como puede ser más bien en la región sudamericana y en el continente africano, pero yo creo que ahí va a haber una adaptación de estos conceptos, de estas tecnologías, a las limitaciones de recursos y de conocimientos que hay en estos continentes, y tarde o temprano yo apunto pues, que aquí se va a producir también una eclosión en este tipo de modelo de iniciativas, ¿no? En España, pues en los últimos 5 o 10 años ha habido una receptividad enorme al concepto de ciudades inteligentes. No estoy siendo todavía crítico en la evaluación de si esta receptividad ha sido positiva o negativa, pero ha ocurrido. Y este interés pues, se ve plasmado en esta matriz, que ya es muy conocida a nivel nacional, ya resulta vieja porque es del año 2011, y entonces en esta matriz pues, se hacía un esfuerzo de segmentación del interés y validez de las diferentes iniciativas inteligentes en estas ciudades españolas. Entonces, en puntos rojos aparecían las que, a juicio de la consultora que hizo la evaluación, pues eran las que estaban en posiciones de liderazgo: Donostia, Madrid, Barcelona, Santander y Málaga. Aquí también podíamos entrar en el debate porque esto es muy discutible también, ¿no? Pero, en fin, lo que es interesante ver es el mapa, ¿no? Y ver la cantidad de puntitos que tenemos ahí. 2014 probablemente haya experimentado un mayor número de puntos en este dibujo. Y luego el interés que están mostrando las grandes corporaciones empresariales internacionales con presencia en este caso en España, ¿no?
Tenemos grandes constructoras, ingenierías, son ingenierías como Arup, están empresas como Cisco, que están más bien en todo lo que es la construcción y desarrollo de redes, están grandes constructoras como Ferrovial, con unidades muy potentes que están haciendo un seguimiento en esta materia, están consultores como Indra y otros internacionales, IBM ha llevado el liderazgo de estas iniciativas desde el principio. Y curiosamente aparecen gente como Google y Microsoft, ¿no? Google, curiosamente, ese buscador, ese navegador, ha hecho una apuesta muy clara por desarrollar aplicaciones en este campo y se está posicionando fuertemente. El que esté, por ejemplo, Telefónica no nos sorprende nada, y constructores de hardware como Siemens y de software, pues tampoco, ¿no? O sea que esta gente claramente están invirtiendo para desarrollar productos y servicios en este campo. La siguiente pregunta que nos hacemos también es ¿qué tipo de factores han impulsado o están impulsando en este momento a las iniciativas de ciudades inteligentes? Entonces podemos dar una serie de razones. En primer lugar, se está produciendo un imparable proceso de urbanización en el mundo. Ya sabéis, en el año 2012 alcanzamos los 7.000 millones de habitantes en el planeta, ahora debemos estar en torno a los 7.400 aproximadamente, y las previsiones son que en el 2050 alcancemos los 9.300 millones de habitantes, ¿no? Si prestamos atención al dibujo que tenemos en pantalla, no solamente de forma agregada la población mundial está aumentando, sino que hay una concentración clarísima en las ciudades, es decir, ya desde hace unos pocos años vive más gente en el mundo urbano que en el mundo rural, ¿no? Y si prestamos atención a los puntos rojos, veremos la ubicación, el círculo grande muestra ciudades con más de 10 millones de habitantes en el año 2011, porque esto va a seguir creciendo. Vemos, por lo tanto, la concentración de estas megaciudades, concretamente en el continente asiático, ¿no? En Europa, digamos, ese crecimiento está congelado, y lo mismo en Estados Unidos, pero lo que es América Latina, Asia y probablemente África en los próximos años van a experimentar crecimientos importantes. Pues, ¿qué tendremos que hacer si esta tendencia se mantiene en estos términos? Es que vamos a necesitar ciudades que gestionen inteligentemente esos crecimientos. No les digo cómo, evidentemente, pero la inteligencia de alguna forma debería ayudar a gestionar este proceso. Tenemos una segunda causa o proceso, que es el envejecimiento de la población. Es un fenómeno clarísimo en países como son los europeos, y claro, esto supone pues que las tasas de natalidad cada día más bajas y el incremento de las expectativas de vida gracias a las innovaciones en el campo médico, pues están permitiendo, están facilitando ese envejecimiento de la población en muchos países. De nuevo, la pregunta es, las ciudades tendrán que hacer frente a este proceso de envejecimiento. ¿Vamos a poder incorporar las nuevas tecnologías, las nuevas inteligencias para gestionar este proceso? Deberíamos hacerlo, ¿no? Otra razón es la exclusión social. Está clara en los países más pobres, pero en los países más ricos, como es el caso de los europeos, ignoramos ya la exclusión social. No, es que se están generando nuevas formas de exclusión social. O sea, en Europa quizás la pobreza tal cual, en su puridad, no es un problema grave, pero sí se están generando nuevas formas de exclusión social, y esto seguirá ocurriendo en los próximos años. De nuevo, ¿qué tipo de sistemas inteligentes podemos desarrollar, en este caso desde los servicios públicos municipales, para anticipar, ya no solamente paliar, sino anticipar esas patologías? Hablemos también de la creciente competitividad global. Esto lo estamos sufriendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esa competitividad global derivada del proceso de globalización, de la aparición de nuevas potencias industriales, de la integración de las pymes en la economía global
y el mantenimiento de los procesos de deslocalización y de relocalización. Ojo, que no solamente se van industrias en países como España, sino que hay algunas que vuelven, y eso produce problemas también de ajuste en ambos sentidos. ¿Cómo vamos a gestionar esto? De nuevo, esa inteligencia urbana nos va a servir para que nuestras ciudades sean más competitivas y que de forma que sean capaces de retener actividad productiva, empleo e incluso atraerlo. Es una cuestión abierta. ¿Qué va a pasar con la incorporación de nuevas tecnologías? La sociedad urbana va a utilizar cada vez más las nuevas tecnologías y además de forma masiva. Esto lo vemos clarísimamente en la gente más joven, ¿no? Por la universidad lo vemos de forma muy clara, ¿no? Pero persisten todavía fuertes barreras culturales, económicas, técnicas, que impiden ese uso masivo de las nuevas tecnologías. Esa brecha en países desarrollados como España, ¿cómo la vamos a superar? Si además nos trasladamos a un país en vías de desarrollo con unos índices de pobreza mayores, ¿cómo lo vamos a hacer ahí? Entonces, de nuevo, ¿vamos a utilizar la inteligencia en las ciudades para superar esa brecha? Hay un reto también ahí interesante. Bueno, este es bien conocido, ¿no? Porque de hecho es uno de los fundamentos de las ciudades inteligentes. ¿Qué podemos hacer para reducir las emisiones, concretamente de CO2? La estadística que se suele manejar es que las ciudades en el planeta están generando en torno al 70%. Es una cifra aproximada. ¿Cómo podemos, en tiempo real, mediante sistemas inteligentes, evaluar, medir esas emisiones y cómo también a través de sistemas inteligentes en las sociedades urbanas podemos estimular a los ciudadanos, a los consumidores, a reconducir sus comportamientos para que emitan menos CO2 concretamente a la atmósfera, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar la eficiencia energética en las ciudades, ¿no? De nuevo, la estadística bruto que se suele utilizar es que el 75% de la energía mundial se consume en las ciudades y esta cifra tiende a crecer, porque las ciudades tienden a crecer en términos relativos en el planeta, ¿no? Y además se suele decir que los grandes consumidores son automóviles básicamente y usos residenciales, no tanto los fabriles, los industriales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer también con sistemas novedosos que nos ayuden a controlar estos consumos y a reconducirlos, ¿no? Y en el mejor de los casos a disminuirlos, ¿no? Y la gente sigue, a medida que aumenta la prosperidad económica en los países, siguen aumentando las aspiraciones de calidad de vida. Esto es muy humano. Pero claro, muy pernicioso de cara a posibles impactos ambientales y al crecimiento de la huella ecológica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar mejor, optimizar mejor el tratamiento del entorno natural, la recuperación de centros históricos, la dotación de equipamientos colectivos, la mejora en la prestación de los servicios públicos, la diversificación de espacios y estructuras residenciales, y el crecimiento también en instalaciones de ocio y tiempo libre sin aumentar huellas ecológicas, sin aumentar consumos energéticos, sin aumentar las emisiones? ¿Vamos a ser capaces de hacer eso? Porque la tendencia, la inercia natural en todas las sociedades es que a mayor prosperidad esperamos una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los nuevos modelos de gobernanza que todos esperamos, ¿no? Modelos de gobernanza que permitan una mejor coordinación entre administraciones públicas, una óptima cooperación público-privada, un empoderamiento de los ciudadanos, una mayor transparencia en la toma de decisiones públicas, una más amplia participación ciudadana. Esto es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace? Es muy difícil gestionar estos principios y ejecutarlos. Entonces, de nuevo, las tecnologías se ofrecen para resolver algunos de estos problemas. No estoy diciendo que se consigan obtener esos objetivos, pero se están ofreciendo como posibles soluciones para mejorar estos modelos de gobernanza. Bueno, y una de las razones que explica esta eclosión en las ciudades inteligentes son las expectativas de mercado que están apareciendo.
que ya veremos si se plasman en la realidad. Pero las previsiones son espectaculares de cara a los gastos e inversiones que se pueden hacer acá. Según algunas fuentes, que seguro que quedan obsoletas en el plazo de pocos meses, pues vemos que en el año 2014 se preveían que en los próximos aproximadamente 10 años, a nivel global, se van a producir inversiones en torno a los 174.000 millones de dólares, ¿no? Con un crecimiento anual del 13,5%. Bueno, la fiabilidad de la cifra no nos debería preocupar, pero el montante global sí. En España, concretamente, se habla de que en el plazo de unos 3 años la economía digital, que se puede asimilar a muchas iniciativas de ciudades inteligentes, puede llegar a crear entre 175.000 y 300.000 puestos de trabajo directos. Puede ocurrir, ¿no? Entonces, claro, las expectativas son altas. Y esto puede explicar también no solamente el posicionamiento de las grandes corporaciones, sino el posicionamiento de los partidos políticos para impulsar y desarrollar este tipo de iniciativas. Con lo cual, la pregunta que hacíamos anteriormente, las causas que están impulsando todo esto, yo creo que de alguna forma queda cubierta. La siguiente pregunta, ¿cómo, por lo tanto, enfocar un estudio que aporte valor y que mire al futuro? Es decir, teníamos encima de la mesa pues, un tema interesante, yo creo que podía dar juego, y entonces dijimos, bien, podemos aportar valor sobre los estudios al uso que se están haciendo en ciudades inteligentes, ¿cómo vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, lo que planteamos es utilizar la prospectiva. No voy a explicar aquí lo que es la prospectiva porque nos íbamos a demorar mucho en la presentación, pero simplemente hacer una reflexión sobre los estudios de futuro. Entonces, siempre que nos metemos en esas aguas procelosas de prever el futuro, nos encontramos con informaciones y series temporales fiables o relativamente fiables sobre lo que ha pasado en un periodo reciente de tiempo, es decir, la evolución pasado-presente, pues es relativamente fácil hoy en día con las estadísticas disponibles el explicarla y el entender esa evolución. El problema es cuando ya desde el punto del presente intentamos posicionarnos en el futuro y ahí nos encontramos con un campo mucho más amplio y plagado de incógnitas. Una forma de visualizar el futuro es manejando 3 tipos de futuros, por así decirlo. Los futuros probables, en donde asignamos probabilidad a la ocurrencia de un hecho. Esto es lo que suele gustar a los empresarios y a los políticos. Dime con precisión de porcentajes con 2 decimales si va a ocurrir o no tal cosa, y lo cual a los técnicos que trabajamos en esta materia pues nos deja muy incómodos porque es un ejercicio espúreo. En segundo lugar, hay un ejercicio bastante más interesante, aunque más cualitativo, que es, en lugar de fijar la probabilidad de un futuro único, es explorar la posibilidad de ocurrencia de diferentes futuros posibles. Entraríamos en el juego de diseño de escenarios. Y una vez que tenemos un juego de diseño de escenarios, hacer una apuesta sobre el futuro preferido o deseable. Lo que hicimos en el estudio, por lo tanto, fue desarrollar un diseño de escenario sobre futuros posibles y a partir de ahí fijarnos en un futuro preferido o deseable para las ciudades españolas en esta materia. La metodología, pues la vamos a ir ahora viendo con cierto detenimiento, consta de 4 etapas, y es una metodología pues, que llevamos aplicando desde hace 10 años a la hora de realizar ejercicios de prospectiva. Es mejorable, como todo, pero suele funcionar y sobre todo funciona bien cuando estás utilizando el proceso participativo con stakeholders, con agentes locales, en este caso fundamentalmente agentes sectoriales que conocen el campo, en este caso las ciudades inteligentes, y tenemos que adaptar nuestros métodos e instrumentos científicos a estos agentes para que entiendan nuestros análisis, nuestras interpretaciones y sobre todo nuestras visiones de futuro. Entonces, repito, es una metodología más de las que hay ahí fuera disponibles, pero en mi experiencia personal suele funcionar bastante bien para facilitar la participación de estos agentes. En primer lugar, lo que hicimos, y aquí dedicamos mucho tiempo, fue a caracterizar conceptualmente la ciudad.
Parece mentira que viniendo de un departamento de urbanismo no seamos capaces de caracterizar funcionalmente la ciudad en un pispás, como se suele decir, ¿no? En 5 minutos, y esto ya me lo sé. Le voy a dibujar a usted cómo es el enfoque funcional de la ciudad. Bueno, pues haciendo un ejercicio de autocrítica nos dimos cuenta pues, que no éramos capaces. Otra cosa es dibujar la ciudad, pero hacer una aproximación conceptual y funcional era complicado. Entonces desarrollamos un sistema funcional que contenía los siguientes elementos. En primer lugar, identificamos en el centro del sistema funcional a la demanda urbana. Y la demanda urbana pues la entendíamos compuesta de una serie de subsegmentos, básicamente ciudadanos, agentes económicos, agentes sociales y visitantes, los también conocidos como turistas, ¿no? Estos señores, estos grupos, estos subsegmentos, para operar, vivir y disfrutar en la ciudad, pues plantean una serie de exigencias que la ciudad en principio pues, debe satisfacer. Si esto no es así, en teoría, esta gente abandona la ciudad. En Europa esto es difícil que ocurra, pero en Estados Unidos esto es bastante evidente, ¿no? Cuando una ciudad no funciona, la población tarde o temprano termina abandonando la ciudad, ¿no? A partir de ahí, esas demandas que imponen los diferentes subsegmentos de la demanda son trasladadas a 4 sistemas, 4 subsistemas, que podían ser más, pero decidimos circunscribir el planteamiento a simplemente 4 subsistemas: subsistema económico, social, gobierno y subsistema ambiental. Estos subsistemas tratan con mayor o menor celeridad de dar respuestas a esas exigencias, necesidades o aspiraciones que tiene la demanda urbana en diferentes aspectos, ¿no? Y para eso, luego dentro de cada subsistema, pues aparecen una serie de bolitas pequeñas que lo que están diciendo es que cada subsistema pues, cuenta con una serie de servicios, tecnologías, agentes y recursos, capitales, para dar respuesta a esas demandas. Si esto funciona bien y el subsistema B considera viable satisfacer esas demandas, que pueden ser infinitas, ilimitadas, pues el siguiente paso es que las intenta satisfacer directamente o también pasa a trasladar parte de esas demandas a lo que es el subsistema físico-espacial. Es lo que nosotros entendemos ya como la ciudad física, ¿no? Entonces ahí aparecerían ya pues, una serie de elementos, aquí sintetizados en el sistema de transporte externo, los sistemas de transporte internos o de movilidad, áreas residenciales, equipamientos colectivos, espacios de ocio y cultura, espacios verdes, infraestructuras básicas y espacios productivos. A su vez, evidentemente, estas bolitas se pueden abrir mucho más, pero para abreviar desde un punto de vista conceptual el esquema y no congestionarlo, pues entendíamos que representaban gran parte de lo que era el sistema físico-espacial. Y por último, dando soporte transversal a estos subsistemas, fíjense que ya han sido 5 subsistemas los que tenemos aquí, aparte de la demanda, aparece el soporte tecnológico, que lo entendíamos como un elemento transversal que daba apoyo a estas demandas que se generan desde el elemento central. Y finalmente, pues evidentemente, este sistema funcional está expuesto a una serie de fuerzas del entorno que de forma continua están en procesos de cambio, como son los cambios económicos, los geopolíticos, los sociales y los tecnológicos, y que intentan, pues, no de forma premeditada, pero que producen a veces desequilibrios en este sistema. Este dibujo, que parece tan sencillo, pues nos costó mucho, y además pues, introducía iba a decir herejías, ¿no? Pero algunos principios que contradecían lo que generalmente se plantea en el urbanismo. En primer lugar, que la demanda urbana es el elemento central del sistema ciudad. Y no es ni el urbanismo ni la tecnología, sino que la demanda urbana es el elemento que debería mandar, conducir y orientar básicamente el funcionamiento de la ciudad. Otra cosa es que luego no ocurra así.
En siguiente lugar, que esa demanda no actúa directamente sobre el subsistema físico-espacial, como a veces a los urbanistas se nos ocurre pensar o nos gustaría pensar que fuera así. Y esto no es ni bueno ni malo, sino que esa demanda actúa directamente sobre esos 4 subsistemas. Y son estos, los subsistemas, los que terminan reinterpretando y traduciendo esas demandas a lo que es el mundo más urbanístico. Y la razón es muy clara. Esta gente, por ejemplo, el subsistema económico puede casi en tiempo real satisfacer, si lo desean, las demandas. Mientras que el subsistema físico-espacial, todos nosotros sabemos que tiene unos tiempos muy elongados en desarrollar la ciudad, en construir la ciudad y en construir edificios finalistas, ¿no? Con lo cual, pues, esto rompía un poco con los principios canónicos establecidos habitualmente. Y luego también rompía de cara a los ingenieros con esa visión que tienen los ingenieros de que la tecnología está en el corazón de las ciudades inteligentes. No es cierto. La tecnología es un elemento secundario, subsidiario de todo esto que intentamos aquí traducir. Eso costó. Y en las diferentes entrevistas que tuvimos, pues a veces era aceptado al principio con regañadientes y luego la gente, como eran casi todos muy inteligentes, se dieron cuenta de que esto tenía su juego y que podía permitir una explicación pues, más cercana a lo que podía ser el sistema funcional de la ciudad. Nos costó, pero al final yo creo que fue bastante operativo en el proyecto. Bueno, pues como ya teníamos una caracterización funcional, la decidimos poner en carga, como se dice. Dijimos, oye, vamos a ver si el sistema funcional nos permite explicar qué ha pasado en España, en las ciudades españolas, durante el periodo precrisis, 2000-2008, que fue cuando se produjeron todo tipo de excesos en las ciudades españolas, excesos que bien conocemos. Entonces empezamos por entender cómo era la demanda en aquellos años. Teníamos en aquel entonces unos empresarios oportunistas que decíamos veían la ciudad como un tablero de ajedrez en donde podían realizar una serie de operaciones especulativas. No estamos hablando de corrupción siquiera, sino simplemente operaciones especulativas de unos ciudadanos desafectados que pocos estaban realmente comprometidos con la ciudad y preocupados por lo que ocurría aquí, porque la situación económica era boyante, la situación social pues, no presentaba grandes tensiones y los ciudadanos pues, estaban muy desconectados en realidad con la realidad, con ese sistema urbano. Y luego aparecían los turistas, muy habituales en nuestras ciudades, que muchas veces pues, eran realmente insensibles a lo que podía estar ocurriendo en ese contexto. ¿Cómo eran los subsistemas en ese periodo? Pues teníamos un subsistema económico muy potente, muy grande, es decir, dentro de lo que era la estructura urbana, el funcionamiento de las ciudades. El subsistema económico mandaba mucho. No voy a leer las diferentes cualidades de las bolitas que hay ahí, pero de alguna forma tratan de explicar cómo se estaba comportando ese subsistema. Fíjense que había una relación muy fuerte entre el subsistema económico y el político, es lo que nosotros llamamos connivencia entre el poder político y el poder económico en esos años. Esto dio lugar a casos muy claros de corrupción urbanística en este país. La conexión entre subsistema económico y gobierno con el subsistema social existía, pero era leve, es decir, a los ciudadanos se les pedía opinión cuando había que votar, pero después había un cierto olvido por parte de los gobernantes y digamos, la clase empresarial pues, estaba interesada en escuchar a los ciudadanos como consumidores y poco más, ¿no? Y el subsistema ambiental estaba ahí, había gente concienciada sobre el mismo, pero en realidad era como un subsistema burbuja, aislado de lo que era el funcionamiento de los otros tres, ¿no? Si seguimos e intentamos escenificar el subsistema espacial en aquellos años, vemos cómo se invirtió muchísimo dinero, y así lo vemos por el tamaño de las bolitas, en los sistemas de transporte externos de acceso a las ciudades. Todos tenemos en la cabeza las multimillonarias inversiones en tren de alta velocidad, terminales aeroportuarias y autopistas. El transporte privado automóvil era lo que prevalecía en las ciudades, a pesar de las fuertes inversiones que se hizo también en transporte colectivo, hay que reconocerlo. La vivienda, por ejemplo,
era básicamente vivienda libre, de mercado libre y en las periferias urbanas. Vivienda social, pues se invirtió muy poco en esos años, y la vivienda rehabilitada pues empezaba a impulsarse, pero de forma muy tímida, ¿no? Mucho dinero en macroequipamientos, en espacios de ocio, menos en equipamientos de barrio. También hay que decirlo, los barrios estaban ya en general bastante bien dotados. Espacios públicos de encuentro también entendíamos que se bajó el interés y la prioridad por los mismos. En fin, como vemos, por la dimensión de las bolitas verdes, se intentó caracterizar las patologías de comportamiento funcional en aquellos momentos. Y a nivel de tecnología, ¿qué pasó? Pues ocurrieron cosas, se fueron incorporando las tecnologías a la ciudad, pero de forma muy sectorial. Es decir, hubo tecnología social, sí, de hecho había servicios específicos en temas de teleasistencia y emergencia, pero muy restringidos a ese sector. Por ejemplo, en el campo de la economía hubo una serie de empresas que se empezaron a interesar por los perfiles de los consumidores y sobre sus comportamientos de compra. A nivel de tecnología ambiental, pues todos sabemos que ha habido contribuciones importantes para mejorar la eficiencia energética en el tema de emisiones, pero de nuevo, todas estas innovaciones se produjeron de forma sectorial, lo que en la jerga de ciudades inteligentes se llama el desarrollo en silos tecnológicos. Es decir, había un desarrollo tecnológico más o menos intenso, más o menos importante, pero la conexión entre diferentes áreas fue prácticamente inexistente. ¿De acuerdo? Con lo cual nos dimos cuenta, y con los diferentes interlocutores con los que hablábamos, que el sistema funcional pues funcionaba, valga la redundancia, ¿no? Y que podía ser una herramienta de análisis interesante. Siguiendo la metodología, pasamos a analizar factores de cambio, y ahí, siguiendo técnicas habituales en prospectiva, pues analizamos tendencias de nivel macro que podían afectar a las ciudades, tendencias de nivel meso, que son factores de cambio de las propias ciudades, y luego tendencias de nivel micro, que ya se refieren a sectores o elementos funcionales propios muy precisos de las ciudades. El tercer paso ya nos adentró en la formulación de la visión con un horizonte temporal fijado en el año 2030. Y entonces lo que hicimos fue tratar de visualizar los diferentes escenarios posibles que se podían dar para las ciudades españolas en ese horizonte. No voy a explicar aquí con detalle la técnica de diseño de escenarios porque nos llevaría tiempo, pero simplemente decirles que de entre todas las incertidumbres críticas que detectamos en el paso metodológico anterior, nos fijamos en aquellas que nos configuraron dos ejes. En el eje horizontal volcamos todas las incertidumbres críticas que teníamos sobre la posible evolución del entorno de las ciudades españolas. Entonces nos podíamos encontrar con que en el año 2030 tuviéramos un entorno muy dinámico o bien un entorno estancado. Las dos posibilidades eran factibles, en principio. En el eje vertical lo que hicimos fue volcar todas las incertidumbres críticas sobre el comportamiento de los stakeholders, entre paréntesis, agentes locales, y el tipo de políticas públicas y privadas que se podían desarrollar en las ciudades españolas. Las dos opciones extremas es que tuviéramos unos stakeholders y políticas muy innovadoras, y por el otro lado que ese posicionamiento fuera muy conservador. El cruce de dos ejes nos permitió definir 4 escenarios. En el primer escenario tenemos el escenario A, pues lo que llamamos ciudades innovadoras. Nos encontramos con una tipología de ciudades que están operando en un entorno muy dinámico, en un contexto favorable, y por otro lado son ciudades que están gestionadas por unos agentes locales y unas políticas de carácter eminentemente innovador. Podemos dar
Algunas pinceladas, pero tampoco quiero extenderme aquí mucho. Dice, las ciudades innovadoras representan la adaptación ágil y anticipadora de las ciudades españolas a las condiciones de un contexto muy dinámico gracias a la actitud innovadora de sus agentes locales que impulsarán una renovación profunda de las políticas urbanas. Aquí hay una cierta transformación, una cierta revolución en la forma de hacer ciudades, de gestionar las ciudades, claro, facilitada por un entorno muy dinámico que nos está ayudando en ese sentido. Teníamos también un escenario B que denominamos ciudades oportunistas. Son ciudades que se mueven de nuevo en un entorno dinámico favorable, pero los stakeholders y las políticas son de una naturaleza claramente conservadora, ¿no? Son ciudades que se aprovechan de esa inercia favorable que muestra el entorno, pero los agentes locales no son capaces de tomar decisiones valientes y transformadoras de la ciudad, con lo cual, cuando tú te ves expuesto a una crisis sistémica como la que hemos estado viviendo estos años, estas ciudades pueden sufrir problemas graves, sin lugar a dudas. Un tercer escenario era el C. Se refería a las ciudades en proceso de reinvención. Aquí ya estábamos en un entorno estancado, problemático, como el que podemos estar experimentando en los últimos 5 o 6 años, pero los stakeholders y políticos son innovadores, son agentes que reaccionan de forma convencida a las dificultades del entorno y toman medidas para reconducir esa marcha desfavorable de la ciudad. Y por último, tenemos un escenario D, en ciudades en declive, en donde el entorno sigue siendo estancado y los stakeholders y políticas son conservadoras. Evidentemente, ese escenario no es muy atractivo. Bien, ante estos 4 posibles escenarios que podían producirse de forma genérica o bien puntual, dependiendo del tipo de ciudades con las que estuviéramos trabajando, lo que decidimos fue posicionarnos en aquella área de esta matriz que tenemos en pantalla, y lo que nos decidimos fue formular una visión en un dominio que denominábamos inteligente, que podía ser operativo, lo que se llama en términos de perspectiva una posición robusta de cara al futuro, tanto para el escenario A como el C. Es decir, lo que deseábamos es tener básicamente unos stakeholders y políticas de carácter innovador en las ciudades españolas para que pudieran prosperar tanto en situaciones favorables como desfavorables. Bien, a partir de ahí lo que hicimos pues, fue de nuevo reelaborar nuestro sistema funcional, viendo cómo sería en ese tipo de escenario común, ese dominio inteligente. De nuevo empezamos por la demanda, ¿no? Vimos cómo serían en el año 2030, en esa visión deseada, la demanda. Tendríamos unos empresarios muy exigentes con las prestaciones y servicios que le debería ofrecer la ciudad, pero al mismo tiempo estos empresarios estarían dispuestos a colaborar con las administraciones públicas en el desarrollo de esa ciudad. Exigencia sí, pero también voluntad para cooperar en el desarrollo de la ciudad. Los ciudadanos estarían empoderados, es decir, perfectamente conscientes de sus derechos y de sus instrumentos y canales para participar en la vida política, ¿no? Y esto sería una realidad. Y los turistas serían unos visitantes muy sensibles a la calidad ambiental y a la calidad del producto turístico que pudieran encontrar en las ciudades. Los subsistemas, pues serían 4 subsistemas, en principio, mucho más equilibrados que los que teníamos en el caso del periodo precrisis, ¿no? Tendríamos los 4 subsistemas con sus características independientes, pero estarían en principio más equilibrados, lo podemos ver en el tamaño de los subsistemas, y sobre todo estarían perfectamente conectados entre sí. Es decir, las interrelaciones entre los subsistemas deberían ser fuertes y ya no sería de recibo tener un subsistema aislado en una burbuja como ocurría antes con el ambiental.
El siguiente paso fue determinar cómo serían los elementos del subsistema físico-espacial. Entonces aquí vemos cómo el tamaño de las bolitas que veíamos anteriormente varía en muchas circunstancias, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo cobra relevancia el transporte público colectivo, el transporte automóvil empieza a disminuir, aunque evidentemente no va a desaparecer, y el transporte no motorizado cobra una presencia que no existía anteriormente. Lo mismo ocurre con el ámbito de las viviendas, cobra importancia la vivienda rehabilitada, vuelven a resucitar con fuerza los equipamientos de barrio, mucha atención a los espacios naturales, en fin, yo creo que hay aquí unos cambios importantes. Otra modificación respecto al periodo precrisis es que los diferentes elementos físico-espaciales empiezan a estar conectados entre sí, con esas líneas intermitentes rojas, y de alguna forma el subsistema físico-espacial empieza a tener una integridad, una unicidad funcional, no de los diferentes elementos, de la que carecía hasta entonces. El siguiente paso es que la plataforma tecnológica empieza a ser una verdadera plataforma tecnológica. Es decir, evidentemente que va a haber incorporaciones de tecnologías a nivel sectorial, eso sería absurdo negarlo, pero a partir de esas inteligencias sectoriales, que aquí simplemente se muestra la social, la económica, la ambiental y la de gobierno, a partir de esas inteligencias va a haber una plataforma integrada que va a permitir las conexiones entre esas diferentes inteligencias. Bien, no solamente nos quedamos ahí, en esa visión genérica de cómo sería la ciudad española en el año 2030, sino que hicimos un esfuerzo por extender esa visión a 3 tipologías urbanas, que podrían haber sido mucho más, pero en fin, las limitaciones del proyecto pues nos condicionaban. Y optamos por elegir 3 tipologías: metrópolis nacionales, básicamente Madrid-Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, podían estar acercándose a esa categoría, pero en fin, básicamente son Madrid y Barcelona. Tendríamos una segunda tipología que serían ciudades intermedias, visualizando un Santander, un Salamanca, un Burgos, un Málaga, ya no sé, se aproxima todavía a intermedias, yo creo. Y luego ciudades turísticas, que en España tenemos muchas, ¿no? Ciudades con una clara vocación y especialización en la actividad turística. Y ahí, pues, por ejemplo, tenemos un Salou, tenemos un Benidorm, tenemos un Marbella, por mencionar 3, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué pasaría si adaptamos todas estas visiones, por un lado el sistema funcional y por otro lado la visión de futuro, a estas 3 tipologías? Porque si no, el ejercicio se nos quedaba pues excesivamente genérico, ¿no? Como una expresión de buenas intenciones, pero que no terminaba de aterrizar en casos más concretos. Y bien, nos pusimos a ello y yo creo que salieron algunas cosas interesantes. En el caso de las metrópolis nacionales, pues de nuevo llegábamos a la demanda y la intentábamos tipificar, ¿no? Los empresarios serán exigentes y corresponsables, como habíamos dicho, ciudadanos empoderados, turistas muy informados en este tipo de ciudades. Los subsistemas, pues hombre, van a estar perfectamente conectados, como decíamos anteriormente, pero el subsistema económico de las grandes metrópolis siempre va a ser un subsistema dominante e importante frente a los otros, pero fíjense que también el subsistema social aquí cobraba un gran protagonismo. El subsistema ambiental tenía menor peso porque en una metrópoli como Madrid y Barcelona siempre es difícil dar ese protagonismo al medio ambiente como puede ser el caso en una ciudad intermedia, ¿no? A partir de ahí pues aparecían los diferentes elementos físico-espaciales y aquí surgía una característica peculiar de esta tipología, y es que, por ejemplo, los equipamientos culturales tienen un círculo verde en color claro, que lo que nos está indicando es la satisfacción de ese equipamiento de las necesidades locales, pero luego hay un círculo concéntrico en verde más intenso, que lo que nos comunica es que está satisfaciendo además las necesidades de equipamiento cultural de su área de influencia, que desborda
con claridad a lo que son los límites administrativos de la ciudad. Y esto es lo que ocurre en las metrópolis. Entonces teníamos una serie de elementos que tienen que dar servicio a poblaciones superiores a la propia local, ¿no? Y esto es una característica de esta tipología. No voy a entrar en la caracterización de cada uno de los elementos funcionales. Evidentemente el soporte tecnológico pues, tenía sus características, por ejemplo, pues, un rasgo de la inteligencia económica de estas metrópolis es que está muy orientado pues, a mejorar el posicionamiento global. Tanto Madrid como Barcelona pues, tienen una preocupación clara para destacar en los sistemas de ciudades globales, ¿no? Digamos que es casi una imposición de funcionamiento para esta gente. Cuando llegamos a las ciudades intermedias, pues había también sus diferencias. Aquí cobra importancia, fíjense, la bolita de los ciudadanos frente a las bolitas, a los subsegmentos de las empresas y de los turistas, ¿no? Que existen, pero la demanda más potente y más dominante es la de los propios ciudadanos. Hay unas ligeras transformaciones en cuanto a los pesos relativos de los subsistemas. Aquí prima en las intermedias el subsistema ambiental. Pues ¿por qué? Porque es mucho más fácil para una ciudad intermedia integrarse en el entorno natural que para una ciudad como Madrid y Barcelona. Yo creo que eso es una obviedad, ¿no? El subsistema de gobierno también en estas ciudades es mucho más importante que en las metrópolis, porque en razón al tamaño de la ciudad es mucho más fácil esa proximidad entre ciudadanos y gobierno, y el subsistema económico es importante, pero no tiene el predominio que veíamos en el anterior caso. De nuevo, aquí el subsistema espacial tiene sus propios rasgos. Aquí las bolitas están perfectamente ajustadas a las necesidades locales, no hay que atender a grandes demandas externas, ya sean turistas o sean áreas de influencia grandes, con lo cual lo que la ciudad necesita está o debería estar perfectamente ajustada por los diferentes elementos urbanos, ¿no? Y de nuevo pues aparecen peculiaridades más concretas de esta tipología en el ámbito tecnológico. Y vayamos a la tercera tipología, que sería la ciudad turística. Aquí, de nuevo, pues la demanda aparece configurada en función de la especialidad. Son los turistas informados, heterogéneos y muy exigentes los que dominan esta ciudad. Pensemos en ciudades como Salou y Benidorm, que a lo mejor tienen una población residente de, no sé, en torno a 50.000 habitantes y de repente en temporada alta están recibiendo 500.000 de visitantes, con lo cual el peso de ese subsegmento es claro, ¿no? Luego tenemos los subsistemas, en este caso el subsistema ambiental es fundamental. Estas ciudades, si no cuidan este subsistema, como destinos turísticos van a desaparecer en el año 2030 con gran rapidez. El subsistema social es muy importante también. Si no cuidas a la población residente, el nivel de agresividad que puede tener la actividad turística respecto a la población residente te puede crear problemas graves también. El subsistema de gobierno, el subsistema económico es más pequeño porque está muy concentrado en lo que es la pura actividad turística. Y luego ya los elementos espaciales, físico-espaciales, tienen otra característica, como ocurría algo parecido en las metrópolis nacionales, y es que, por ejemplo, el equipamiento deportivo, pongamos el caso, o quizás el ciclo del agua quizás es más claro, en los destinos turísticos tiene una bolita de color verde intenso pequeña que está comunicando la capacidad de satisfacción de las necesidades locales para la población residente, y luego el círculo concéntrico lo que nos está indicando es la estacionalidad, las prestaciones de servicio que tiene que proporcionar cuando llega la oleada de visitantes. Entonces, este es un estrés funcional tremendo para estas ciudades, porque tienen que dar servicio durante a lo mejor 3 meses del año de forma estacional a una gran población flotante que luego desaparece, y después tienen que reducir su prestación de servicio durante 9 meses del año a una población mucho más disminuida, ¿no? Y esto de alguna forma aparecía reflejado en las diferentes bolitas que representan el sistema físico-espacial. De nuevo, pues evidentemente
los sistemas de inteligencia pues tienen peculiaridades específicas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia social está orientada a satisfacer necesidades de turistas y residentes, ¿no? Mientras que la inteligencia ambiental está muy orientada a preservar atractivos naturales y a evitar impactos sobre esos atractivos naturales que son recursos turísticos de primer orden. Y ya para acabar, pues el informe terminaba lanzando una serie de recomendaciones muy genéricas, más desarrolladas en el informe, sobre lo que deberían hacer, por ejemplo, los líderes en las ciudades españolas en el año 2030, si quisieran estos que fueran realmente ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, lo que deberían hacer es desarrollar visiones holísticas y políticas transversales que reforzaran ese enfoque integrador que hemos plasmado acá. Las administraciones públicas deberían poner en marcha iniciativas inteligentes que añadieran valor al ciudadano. Los agentes locales, entendidos como económicos y sociales, deberían impulsar el conocimiento, la innovación y la creatividad. Y por último, los ciudadanos, ¿qué deberían hacer? Pues concienciarse sobre la necesidad de participar activamente en las cuestiones urbanas. Y con esto acabamos la presentación. Gracias por vuestra atención y yo creo que ya podemos pasar ya al turno de algunas preguntas y posteriormente al taller. Muchas gracias.